Soy el profesor Sixto Muñoz Torres, el actual director del centro educativo, el Colegio Alfonso Villanueva Pinillos del distrito de Pucará, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca. Y vengo a rendir este testimonio a esta digna concurrencia, la población en general y el Perú entero, con el apoyo moral que nos brinda el Vicariato Apostólico San Javier del Marañón, la provincia de Jaén, con ese apoyo de la Vicaría de la Solidaridad de los Derechos Humanos, Jaén, y agradecer por ese espacio que se nos brinda para decir la verdad. Mi caso es del año 1993 y desde que mi honor fue estropeado, he decidido callar, pero no callar por cobardía, tampoco callar por incapacidad, callar porque el país no vivía un Estado de Derecho y no se garantizaba en este caso para hacer las denuncias correspondientes. Vengo aquí no tampoco en un tono de venganza, porque no ese es mi estilo como buen cristiano dentro de los principios cristianos, pero tampoco los principios cristianos es de olvido. Yo creo que el buen cristiano pide justicia y hace justicia. El ver, juzgar, actuar a la luz de la fe en Cristo vivo, creo que me lleva ¿sí? a sentir en carne propia, a sensibilizarme, porque no es mi único caso, sino ha sido el caso de millares de peruanos. Muchos de ellos, ¿cuántos habrán todavía en prisión, esperando la justicia? Yo soy parte de la Juventud Obrera Cristiana, de la JOC, Movimiento Internacional de Jóvenes Obreros Cristianos, y como jóvenes obreros cristianos ahí me he forjado mi fe viva, y como tal he aprendido del hecho de ser obrero y haberme educado tanto en el trabajo como también en la formación intelectual, que si bien es cierto los obreros casi nada tenemos de repente en lo material, pero sí tenemos muchísima fe, esperanza en un mañana mejor. La esperanza es lo último que se pierde, y los obreros en el mundo valen más que todo el oro del mundo. Así lo decía el forjador y creador José Carday. Bien, mi caso, voy a narrarles a ustedes. Fui detenido arbitrariamente un 9 de junio de 1993, después de haber celebrado el aniversario de mi centro educativo. Ya era director del centro educativo. Viajando a Jaén, habiendo coordinado con el proyecto especial Jaén San Ignacio Bagua, y quien gentilmente nos ofrecía la construcción de 3 aulas, llevaba los planos del centro educativo y llevaba en mi maletín una tarjeta, en mi agenda, una tarjeta de la JOC, así, J-O-C. Introspectivamente es intervenido el carro donde voy por una patrulla del ejército. Busca mi maletín, encuentran los planos. Al encontrar los planos y preguntarme en qué trabajaba, y cuando le dije que era docente, ya era peligroso, porque en ese tiempo ser docente y estudiante ese era ser tildado con otros adjetivos.
era muy peligroso en el país. Por lo tanto, si era docente, ¿por qué llevaba esos planos?, me interrogaron. Y cuando encontraron la tarjeta de la JOC, malinterpretaron y dijeron que era de la Juventud Obrera Comunista. De inmediato me detienen, y no ha sido una detención como creo que toda persona tiene el derecho de ser sometido a la investigación correspondiente, pero sin vejámenes. Me enmarrocaron, me tiraron en la camioneta y me pisotearon, y así me llevaron a una base contrasubversiva que había en Jaén. Después me trasladaron a la 5ª División de Infantería de Selva, hoy 6ª Región Militar, El Milagro. Ahí estuve 14 días, incomunicado. Mi familia no sabía nada de mí. Al siguiente día, una persona había ingresado a mi cuarto, donde yo arrendaba en Pucará. Esta persona era un militar, y la señora dueña de la casa, por ahí se entera de que yo había sido, en este caso, detenido, pero tampoco se identificó si era del ejército o si era de la policía. Y es ahí en cuanto mi familia empieza a interesarse de mí, y estaba desaparecido durante esos 14 días. A mi familia no se le dice nada del milagro que ahí estaba detenido. Durante esos 14 días fue de constante maltrato físico, maltrato psicológico. Como ya se sabe, y quiero volver a repetir, los vejámenes en que he sido sometido: electricidad con agua, y apenas podía ver porque estaba todos los 14 días vendado, y podía ver la parte baja de mis pies con el agua, que al parecer, no sé, de repente era por la tensión de la misma electricidad, pero veía fuego que salía de mis pies. Recuerdo que también me regalaron a los soldados, y los soldados se cizañaron también conmigo. Recuerdo que jugaron conmigo al camaleón. El camaleón era poner en posición de hacer planchas con una mano a la espalda, mientras que venía uno con una zófera patada a la altura del estómago, y cuando uno estaba asfixiado y no podía respirar, lo levantaban del cabello. Ese era el camaleón. Asimismo, los que interrogaban a cada momento me decían que ahí desaparecen a la gente, y que por lo tanto yo tenía que arrepentirme. Y me exigían que yo en este caso tenga que acusar al director del Instituto Superior Pedagógico, ese tiempo que había sido exsecretario de organización del SUTEP a nivel nacional, y que estaba como director del Instituto Pedagógico allá en Pucará. Yo no tenía por qué hacerlo, porque era hacerle un daño a ese docente, pero sin embargo malintencionadamente me exigían así. Y aún esas personas que me detuvieron fueron al distrito de Pucará e intervinieron también el pedagógico, mintiendo a la gente de que yo había acusado al director del instituto, creando así la protesta de los jóvenes estudiantes y de algunos docentes del instituto.
confundiendo a la población. Después de 14 días de constantes maltratos, soy pasado a la policía de Jaén. La policía de Jaén, al verme en el estado físico que está, no se responsabilizó de mí y me pasó a la de Vicote inmediato. En la Vicote he estado de nuevo 15 días incomunicado. En el Milagro me exigían hacer unos escritos. ¿Por qué? Porque tenían que hacer unas pruebas, porque según ellos, que habían encontrado en mi cuarto material subversivo. Esos escritos, toda vez que yo estaba vendado, no me dejaban ni siquiera verlos, leerlos, ¿ya? Sino es que en diferentes partes donde me indicaban que ahí tenía que escribirlo, lo que ellos me decían. Después, estos escritos fueron utilizados como prueba contra mi persona. Cuando soy pasado ya a la policía, a la Nicote, ahí me entero con un informe que a mí se me había encontrado una pistola. Si yo llevaba mi maletín, ¿dónde podía llevarle esa pistola ametralladora? Como decía el ejército. Que había encontrado bastante material subversivo en mi cuarto, en mi maletín mismo. Sin embargo, sabía la policía de que esa pistola era de procedencia del ejército y no ahondaron más investigación sobre esa pistola. Sobre el material subversivo o manuscritos, yo he declarado que la verdad que me habían exigido y bajo coacción, por lo tanto no podían acusarme fehacientemente. Sin embargo, el ejército, cuando entra a mi cuarto, aparte de robarme mis cosas, también aparte de robarme mis pertenencias, siembra esta documentación, todo este material, y con esas y asimismo busca los exámenes que había tomado a mis alumnos, porque ahí yo dictaba algunas horas y soy profesor de historia y geografía. Y como profesor de historia y geografía, enseñaba a los alumnos de cuarto y quinto grado de secundaria. Y dentro de la temática teníamos que tocar sobre la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, la Revolución Cubana. Malintencionadamente habían seleccionado todos los exámenes de las revoluciones para acusarme por ahí que había hecho apología del terrorismo. La policía de la Icote en Chiclayo no le quedó más salida de acusarme por ahí, por apología del terrorismo. Pero no me pasaron al fuero común, fui juzgado en el fuero militar, porque sabían ellos pues todo lo que tenían tramado contra mi persona. Soy pasado a Pixi, al penal de Pixi. En el penal de Pixi a todo interno le dan el bautizo, y el bautizo es el castigo físico que se le da, golpes a la altura de los riñones, a la altura de los testículos. Después de un fuerte castigo pasa uno al penal. En el penal de Pixi se vivía
en condiciones infrahumanas. La alimentación que recibíamos, una paila donde venían pues con menudencia de pollo, cabezas con todo plumas, una paila donde las moscas parecían la planta estas de orégano. En una oportunidad vinieron hasta ratas cocinadas, y así teníamos que comer para sobrevivir. Si bien es cierto, habíamos perdido la libertad, pero no el derecho a la vida. Cuando subo a mi audiencia, no he tenido abogado defensor, porque como él estaba en el fuero militar, todos temían de defenderme. Algunos amigos, incluso que me habían conocido por el temor mismo que se vivía en ese momento, pues temían decir, él es mi amigo. Y me hacía recordar de repente al apóstol Pedro en su momento, cuando le estaban castigando al Jesucristo, él lo negó. Un poco más de firmeza. Sin embargo, no perdía la fe y la esperanza, porque pensaba que tarde o temprano la verdad se iba a saber. Me sentencian 30 años por apología. Después de ser sentenciado 30 años y 9 meses en el penal de Pixi, soy trasladado al penal de Castro Castro. En los traslados también ha habido torturas. Incluso íbamos temerosos. ¿Por qué? Porque se decía que aquí acostumbraban a desaparecer gente. No todos llegaban. Cuando hemos estado en Castro Castro, si bien las condiciones de alimentación se superaron y fueron mejores que las de Chiclayo, pero las condiciones para vivir dentro de una celda, 3 internos, con una cama de cemento frío en invierno y un colchón de esponja, donde en la noche descansábamos y al día siguiente teníamos que levantar el colchón porque estaba mojado, la humedad. Asimismo, también quiero manifestar de que la tuberculosis estaba arrasando con los internos. Lo otro, tanto en Pixi como en Castro Castro, cuando habían las requisas eran para robarse las cosas, para robarse los materiales de trabajo. No nos permitían un periódico, no nos permitían un radio. No querían que tengamos nada. Es decir, que nos sumerjamos en nuestro problema y que ahí vernos morir. Es fuerte, es ardua, sobre todo cuando uno es inocente. Mi madre, que en todo momento estuvo conmigo tras de mi caso, porque ella me conocía y nunca dudó de mí, pudo coordinar con algunos compañeros josistas y se hizo
toda una campaña internacional en apoyo a mi caso. Es ahí donde se asume la defensa, porque en un primer momento hasta los derechos humanos dudaban de mi caso. Cuando la Juventud Obrera Cristiana Internacional, los países empiezan a pronunciar y se dirigen a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se dirigen a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, al Ministerio de la Presidencia. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos empieza a interesarse en mi caso, y Fe de Paz, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, coge mi caso, y recién ahí tuve un abogado. Y quiero agradecer al doctor Víctor Álvarez por esa valentía. Recién ahí, cuando tengo un abogado defensor, se da cuenta de que todo había sido una patraña, y el mismo ejército me baja a foja cero y soy juzgado en Las Palmas, en Lima. En primera instancia soy absuelto. Absuelto en primera instancia, ¿por qué? Porque las pruebas de las que me acusaban no eran como para tipificarme de tal delito. Estando ya, en este caso absuelto, en primera instancia, un 10 de agosto, no salgo a la calle porque tenía que pasar hasta el Consejo Supremo de Justicia Militar, hasta la sala de guerra, para que de ahí a ordenar mi libertad. He tenido que pasar hasta el 4 de octubre de 1994. Y cuando el Consejo Supremo de Justicia Militar me declara inocente y tenía que salir en libertad un día viernes, sin embargo, el día sábado el INPE ordena mi traslado de Castro al penal de Cajamarca. Mi familia empezó nuevamente el martirio de buscarme dónde estaba. Y ahí se ha tenido que hacer ya la presión por intermedio de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y ordenaron pues que de Cajamarca me trasladen en avión, y fue así un día martes a las 9 de la mañana, me trasladaron 10 de la mañana, estuve en Lima en la carceleta y pude salir en libertad. Podrán imaginarse de todo ese ambiente, de toda esa agresión física y psicológica que han sido sometidos por el hecho de ser docente, por el hecho de ser joven, trabajador, por el hecho de apostar por el país, de servir por el país y de trabajar por el desarrollo de nuestro país. No merecemos, creo que, ese trato. Yo espero de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional que, si bien es cierto, estas heridas que se han abierto, que hay que darle al menos un paliativo al dolor que generan estas heridas para una verdadera reconciliación, pero que esa reconciliación sea pues con justicia, que se sancione a los responsables. Esto no es caso aislado, como pueden de repente estar pensando algunos. Esto
hay que decirlo así, ha sido política de agresión, de tortura de los derechos humanos. Porque, si bien es cierto, no puedo dar nombres de los militares que me detuvieron, porque no les he conocido, y aparte de eso estaba vendado todo el tiempo, y sus chapas que se llaman ellos, o sea, nunca se llaman por sus nombres, que ya incluso sobrenombres que no vienen al caso porque son disparatadas, que ya incluso hasta me he olvidado. Sin embargo, creo que el jefe de la 5ª División de Infantería, hoy Sexta Región Militar, de ese tiempo, en 1993, sabía de todo lo que estaban haciendo, y es el oficial Grigolete. Yo creo que, asimismo, los oficiales de ese tiempo estaban desesperados por acusar a cual más puedan, a fin de ser elevado de nivel. Así se ha manejado la situación de violencia en el país, y que nunca debería repetirse estos vejámenes. Imagínense ustedes si es que yo no hubiese tenido ese apoyo, estuviera purgando mis 30 años. Y aquí quiero agradecer, porque no ha habido la oportunidad, después que me presentaron con traje a rayas por la televisión y se lanzó al mundo como si hubiesen cogido al peor de los delincuentes. Sin embargo, hoy día las cosas cambian y me fortalece expresarles a ustedes mi agradecimiento, expresar mi agradecimiento también a mis docentes del Colegio Alfonso Villanueva Pinedos, a los estudiantes, a la población, al pueblo de Pucará, porque ellos no dudaron de mí y valientemente estuvieron declarando ahí en el ejército, a pesar de que a los familiares y a quienes también declaraban no los trataban bien, pues no los trataban bien. Quiero agradecer asimismo a la Juventud Obrera Cristiana de Andalucía por su carta del 10 de enero de 1994. Quiero agradecer a la Juventud Internacional Europea. Quiero agradecer también a la Comisión Alemana de Justicia y Paz. Quiero agradecer asimismo a la Comisión Ministerial en América Latina y el Caribe. Quiero agradecer al Consejo Nacional de Iglesias de Cristo de Estados Unidos. Agradecer también a la Juventud Obrera Cristiana de Sudáfrica. Quiero agradecer a la Confederación Romana de Trabajadores de Italia y otras instituciones más que me apoyaron para poder estar en libertad. Pero eso no es todo. A pesar de que el pueblo de Pucará me acogió, de que los padres de familia me acogieron, de que los estudiantes, de que la plana docente y todos, sin embargo, los 10 años de dictadura fujimontesinista, ha habido una presión política fuerte. Dirigentes del partido de gobierno se acercaban para yo integrar y formar parte del partido de gobierno, porque según ellos pensaban
de que el cargo de director es un cargo de confianza. Incluso me decían que hasta mi caso, bueno, ha sido un caso de equivocación y que es parte, pues, del costo, de la paz. Pero he sentido postergación, marginación, incluso hasta en la gestión. Y mis padres de familia del Colegio Alfonso Villanueva creo que deben estar incómodos y con razón. Y hay algunos seguidores del fujimontesinismo que incluso plantean de que como el director estaba en prisión y que no ha sido parte del gobierno, pues se le ha postergado las gestiones que deberíamos tener en aulas. Debemos construir otros colegios en otros lugares. Sin embargo, en mi colegio estamos ahí con aulas rústicas, estamos ahí en condiciones no adecuadas. Es la problemática de educación en el país, pero sin embargo el padre de familia a veces no lo entiende así. Pero aquí quiero darles un mensaje de que no pierdan esa fe y esperanza, porque yo creo que estamos construyendo la democracia en nuestro país y esa democracia debe fortalecerse, con igualdad de oportunidades para todos. Y donde se requiera y se tenga necesidad por la educación en el país, creo que hay que hacer una evaluación consciente para avanzar con el país. Asimismo, también policías que llegaban a la comisaría, o sea, comisarios, algunos de ellos con consignas de seguir los pasos al profesor Sixto. Ha habido un policía que incluso decía de que el profesor Sixto tiene rojo hasta el corazón. Yo soy cristiano, con mucha fe y con mucha esperanza. Soy cristiano y como cristiano tampoco no me van a callar, porque yo tengo que ver, tenemos que juzgar y tenemos que actuar, porque esa es la labor del cristiano. Creo en un Cristo vivo, no en un Cristo que fue del primer milenio y ahí se terminó. Creo en un Cristo que sufre, en un Cristo que necesita de cada uno de nosotros, y que la sensibilidad es apostar por los problemas del resto y de ponernos al servicio del resto, y que la sensibilidad es vernos como hermanos, no estar pensando en tratar de hacernos daño unos a otros. Nada justifica la violación de los derechos humanos, nada justifica a la barbarie, nada justifica al maltrato. Y a pedido de mi madre, que sufrió en carne propia, porque me tenía desaparecido estos 14 días y todo este tiempo, ¿cómo estarán esos familiares de los desaparecidos? Y aquí quiero pedir, por favor, un poquito más de sensibilidad, un poquito más de corazón, y que de una vez por todas, porque saben, creo, los militares, las Fuerzas Armadas, dónde están el paradero de todas esas personas desaparecidas. Y si se atentó contra su vida, creo que sus restos merecen a sus deudos. Ha sido dura este problema de violencia en el país. Y
creo que también es necesario en que la Comisión de la Verdad, que ha generado hoy bastante expectativa en la población y que confiamos que se va a hacer justicia sin impunidad, no pues al perro muerto, caiga quien caiga. Creo que es necesario también integrarnos y vernos pues como sociedad civilizada, y creo que para eso está la Comisión, los organismos internacionales de derechos humanos. Si es necesario fortalecer nuestro marco legal, hay que hacerlo, pero no podemos tampoco lanzar diatribas, acusaciones, porque de repente no están con nuestros intereses a los organismos internacionales de derechos humanos. Yo creo que en eso debemos trabajar y ahí debemos levantar una sociedad. Quiero agradecer muy de veras por todo este espacio que me han brindado y agradecer a todos ustedes, y ojalá nunca más se repita esta barbarie que ha vivido el país. Gracias.